Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. Buenos días, Maxi Sardi, María Stambuch te saludan. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, María? Gracias por el llamado y feliz año. ¿Cómo estás? En lo personal, Sí. bien. Bueno, viendo crecer la familia, encarando el año con el proyecto político dentro del Movimiento Nacional Justicialista desde un conjunto de compañeros y bueno, analizando lo que acontece en este momento dramático del país, ¿no? Ciertamente es un momento dramático, un momento que lamentablemente los argentinos, cuando esto se termine de madurar, no lo hemos vivido jamás, ¿no? Esto lo venimos ¿Tanto diciendo. peor que el 2001? ¿Te parece que vamos a un proceso así? El 2001 es la mitad de lo que, si vos te acordás del 2001, no, evidentemente Sí, me sos acuerdo, una persona joven, pero bueno, ahí viviste la mitad de lo que vas a vivir, porque lo que hizo el gobierno en estos 3 años es generar las condiciones macroeconómicas que hicieron colapsar tanto el gobierno de Alfonsín en el 89 en términos fiscales, como el gobierno de la Rúa y el Frepaso en el año 2001 en términos de sector externo. Por eso lo caracterizamos como una supercrisis. Crisis fueron las del 89 y las del 2001. Las dos sumadas da una situación hasta complicada de narrar para los que no dominan la disciplina, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando. Y si lo que tenés que... ¿Desde dónde se ve avisora esto? Y bueno, lo que empezás a hablar con los empresarios. A diferencia de lo que ha pasado en otras situaciones, hoy el dramatismo arranca desde el núcleo duro de los empresarios. Esto significa de las grandes empresas. Sí. Ahora, el colapso de las grandes empresas no es que vos decís, mirá, se la rebuscan, tengo cara a la factura. Bueno, obviamente que eso es una situación ya de por sí complicadísima. Ahora, el problema es si nos quedamos sin las grandes empresas que son las generadoras de los insumos que después se trasladan en todo el aparato productivo a los bienes que vos consumís. Porque vos nunca te olvides que somos un pueblo urbano y que al ser un pueblo urbano lo que necesitamos es el mercado para satisfacer nuestras necesidades. El mercado no es la City. De la definición de mercado se apropiaron los banqueros, pero ese es un pedacito del mercado y quizás no el más importante. El mercado es que vos estás en condiciones de tener tu plata, si es que tenés tu trabajo y demás, e ir y adquirir los bienes en el mercado precisamente. Vos estabas hablando de la factura, el café, el mate, etc. Bueno, alguien los tiene que producir. Estas bestias lo que están haciendo es desestructurar el aparato productivo. Perdóname que vuelva para atrás. ¿A dónde te encontramos? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Te vas a algún lado? Estoy en Buenos Aires. ¿Estás en campaña? Sí, claro. Estamos en campaña. Por ahora una campaña semipública, digamos, porque se están ordenando las filas en el Movimiento Nacional Justicialista. Ya llegará el momento de hacer una campaña a todo trapo, como a la usanza, digamos, ¿no? Pero ahora estamos, como todos los candidatos del Partido Justicialista, ordenando las tropas propias, digamos. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Y qué haces en el día a día? ¿Tenés reuniones? ¿Te juntás? ¿Con quién te juntás? ¿A quiénes ves como posibles socios? Mirá, generalmente hasta las 2, 3 de la tarde mis actividades particulares. Yo tengo un mayoreo de ferretería y tengo una consultora económico-financiera. Eso me lleva a la mañana. Y a la tarde son actividades políticas hasta la noche. Esa es la realidad. En general son reuniones con los compañeros. La provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, hay que recorrer el país. En fin, esto es lo que hacemos y lo que nos estamos dedicando, que es organizar la fuerza propia para discutir la candidatura dentro del Partido Justicialista. Eso sí que está absolutamente claro, ¿no? ¿Cómo ven los lanzamientos de esta semana de Massa y de Urtubey? Digo, a mí me parece... Sí. Me parecen bien. No, ya el año pasado se estaba hablando. Lo que pasa que ellos tienen más impacto
porque bueno, tienen la capacidad logística y para salir de todos los medios al mismo tiempo, como fue el caso de Urtubey ayer, digamos, ¿no? Que evidentemente generó una comunicación, sobre todo en la prensa gráfica, hizo reportajes en todo el diario. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que haya dicho que se va a presentar por el Partido Justicialista. Me parece que abunda, lo que abunda no daña en este caso, porque hoy somos la oposición y se está reconstruyendo la estructura y la conducción del Movimiento Nacional Justicialista. Entonces, esta idea del peronismo igual un poco dividido, disgregado, ¿le suma, le resta? ¿O está bueno que haya varios nombres fuertes compitiendo en ese espacio y los visibiliza más? No hay duda de eso. Disgregado no. Con matices no hay ninguna duda. Disgregado no. Sobre todo porque va yendo, se nota, que va yendo hacia un mismo puerto. Y ahí, ¿cómo te das cuenta? Y bueno, por las propias operaciones del gobierno. Digamos, ¿qué te dice el gobierno? ¿Qué necesita el gobierno? Que el peronismo esté desunido, ¿cierto? Sí. Bueno, eso significa que hay potencialidad de que estés unido, porque vos no te vas a preocupar por algo que no va a pasar. Si antes hablamos de la crisis económica es porque todos sabemos de la supercrisis, porque todos sabemos que finalmente en algún momento va a haber un desenlace. Bueno, si uno habla de que el problema es la unión del peronismo para el gobierno, es porque ellos saben que en algún momento se puede dar. Obviamente que hay que trabajarlo, ¿no? Por eso digo, disgregado no, y sobre todo abajo en la militancia, los adherentes, en el espíritu de nuestro pueblo. Pues sabes que en el espíritu de nuestro pueblo es un pueblo creyente, es un pueblo que no solo se discute la base material, que son sus empresas y su trabajo asociado, sino también su base espiritual. Somos cuerpo y alma, y sobre todo ahora que tenemos un Papa argentino. Bueno, no es casualidad que también el gobierno atente contra esa base espiritual de nuestro pueblo y milita descaradamente un ateísmo para que el pueblo argentino deje de creer en Dios. Esta es la primera vez que se viene el pastor Guillermo Moreno, me parece. No, nosotros somos peronistas, nosotros somos peronistas y está claro que siempre el peronismo tuvo una guía espiritual y que era la compañera Evita, y por algo nosotros la reconocemos como tal. Pero es impensable que con un pueblo argentino, con un Papa argentino, te toque hoy a vos tener un gobierno que milite el ateísmo, porque una cosa es que vos tengas compañeros agnósticos o compañeros ateos, y otra cosa es que ese compañero ateo se dedique a explicarte que vos sos un idiota porque vas a misa todos los domingos. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, es la primera vez que... bastante dividido en ese sentido, y hubo específicamente con el tema de la votación del aborto muchos legisladores de Cambiemos en contra, que fueron finalmente muchos de ellos quienes terminaron no dando sanción. No sé si... Yo cuando me refería al gobierno era de Macri y su banda, ¿no? Ok. Claro, yo me refería a eso, y en eso me parece que hay... ¿Igual te parece que esa ha sido la posición, o te parece que un poco en este ninguneo que le hacía Francisco a Mauricio Macri, finalmente, bueno, ok, si no te podemos seducir nos pondremos enfrente? Pero a vos te parece que si no, supongamos que es la tuya, tiene que haber de base algún elemento ordenador, y eso es que sos un militante ateo. Okay. Porque si vos no sos un militante ateo, sos un respetuoso ateo, por más que no te seduzcan, no tomás la decisión de ponerte enfrente. Volviendo al tema, sí. Evidentemente lo que estamos es frente a un gobierno, en términos, vuelvo a repetir, de Macri y su banda, que no le teme a Dios, y eso es muy peligroso. Entonces no es un tema de pastor o no, yo lo entiendo, que vos dijiste, pero básicamente lo que tenemos es un gobierno que no tiene claro dónde está el bien y dónde está el mal. Porque finalmente la espiritualidad lo que te va indicando es dónde te posicionas vos, desde el bien o desde el mal. Salvo que vos me digas, no, yo adquirí esos conceptos en el marco de la ética aristotélica. Bueno, muy bien, yo no conozco ninguna sociedad que haya sido así. En realidad, la base espiritual de la nación permite a sus integrantes empezar a definir con precisión dónde te posicionas en cada una de tus acciones. Hablando al bien y al mal. Sí. Hablando de Dios y patria, ¿cómo ves los primeros días del gobierno de Bolsonaro?
y cómo puede afectar la relación, porque también parece que viene bastante tensa la cosa con Argentina, o que no nos darían la bola que nosotros querremos que nos den y demás, específicamente en temas de comercio, que es tu métier. No, mira, yo tengo una visión distinta sobre ese gobierno. Yo creo que para ir por el final y para hacia dónde va, creo que Brasil va en el mediano plazo a una crisis importante, porque Bolsonaro definió en su discurso inaugural dos conceptos claves: el concepto del interés nacional y el concepto de los acuerdos de libre comercio. Pero concentró la toma de decisión en su ministro de Economía, que es el que auspicia los acuerdos de libre comercio, y en ese esquema de los acuerdos de libre comercio lo que va a crujir es aparato industrial brasilero, sobre todo concentrado en San Pablo. El neoliberalismo brasilero no avanzó sobre la desestructuración del aparato industrial brasilero, al contrario, te diría que aquella vieja dictadura brasilera lo auspició con Delfino Neto, mientras acá la dictadura te destruía el aparato industrial, en Brasil te lo fue consolidando. Sí, más cercano al modelo chileno también. Por eso, pero no. A partir de ahí los sucesivos gobiernos, sean neoliberales o socialdemócratas, como fue el caso de Lula, no permearon la tasa de ganancia de la industria brasilera, la cuidaron. E incluso el Mercosur tuvo para Brasil la virtud de ser el patio trasero del complejo industrial brasilero. Hasta ahí estamos de acuerdo, sí, o más o menos sí, entendido. Sí. Bien, clarísimo. Lo que viene a hacer Bolsonaro, y sobre todo su ministro de Economía, que concentra también comercio y hacienda, o sea, que es un superministro, sí. No hay ninguna duda. El imaginario de ese ministro es lo que vos bien definiste como modelo chileno, o el neoliberalismo más extremo, el vinculado a la escuela de Chicago. Eso se da de bruces con el otro concepto clave de Bolsonaro, que es el interés nacional. Son incompatibles. El interés nacional descree de los acuerdos de libre comercio. No solo es el peronismo que lo ha dicho sistemáticamente, sino que ahora lo tenés claro en la administración de Trump. Cuando Trump dice Estados Unidos primero, lo que empieza a hacer es destruir los acuerdos de libre comercio a escala global, con lo cual le pone punto final al neoliberalismo global que había surgido vencedor de la caída del muro de Berlín. En ese esquema, sectores argentinos también confrontamos con el Mercosur y no estamos de acuerdo en cómo se diseñó, pero por ideas distintas. Una cosa es que vos te pares desde el interés nacional y digas, en realidad el Mercosur no atiende los intereses nacionales de mi país, Argentina, y otra cosa es que pienses que el Mercosur es una traba para que vos te integres, entre comillas, al mundo, y en realidad te desacelere la integración a la economía china, la economía india o la economía europea. Bueno, los dos estamos con visiones críticas sobre el Mercosur, pero por hechos distintos. Entonces, Bolsonaro me da la sensación que la primera semana de gobierno quedó claro que el esquema neoliberal se impuso sobre el esquema del interés nacional, y que esa tensión que va a haber se va a ver reflejada en los actos de gobierno, y naturalmente eso desemboca en una crisis que va a tener que ordenar de vuelta la situación en Brasil. De acá a cuánto tiempo no lo sé, pero no le avisoro yo un tránsito sencillo y claro en una direccionalidad al gobierno de Bolsonaro, al contrario. Te hago la última. ¿Cómo la ves a Cristina? ¿Va a ser candidata a presidenta? ¿Va a ser candidata a gobernadora? Se hablaba esta semana también de eso. Yo desearía, lo peor que, es una humilde opinión sobre Cristina, aunque los medios ayer lo empezaron a desmentir, sería que fuera candidata a gobernadora y dejara la posibilidad abierta para ser candidata a presidenta. ¿Eso es lo mejor o lo peor? Eso es lo peor. Lo peor. Eso es lo peor que puede hacer en términos de estrategia política. Después puede ser candidata a gobernadora, puede ser candidata a presidenta, eso lo va a definir ella, pero yo, un humilde consejo... ¿Pero por qué? ¿Porque pensás que pierde con María Eugenia Vidal? ¿Porque se baja de la... Y va a ser muy difícil, yo el peronismo lo conozco, va a ser muy difícil,
va a ser muy difícil que si es candidata a gobernadora y no define con precisión quién es su candidato a presidente, Sí. y deja picando las dos opciones, eso tenga un final feliz. Okay. Porque bueno, vos estás concentrando, vos suponete, esto ya estamos hablando de una discusión muy interna, que es lo que estamos hablando en la semana, pero bueno, vos me lo preguntás y nobleza obliga, yo te contesto. Vos imaginate una fórmula Cristina Kicillof para ser gobernadora. Sí. Suponete que gana. Sí. Después va a la presidencial y también gana. Entonces queda Kicillof de gobernador. Y vos imaginate al interior del peronismo, con todos los matices que hay, que vos concentres. Igual, ¿qué es lo que más te jode a esa fórmula? Que quede Kicillof de gobernador, me parece. No, en términos de poder en la interna del peronismo. Okay. Vos imaginate en la dispersión, en los matices que tiene el peronismo hoy, que vos concentres la toma de decisión en los dos distritos más importantes, que es Argentina y Buenos Aires, en el mismo espacio político. Bueno, es obvio que eso lo que va a generar es una reacción. En vez de buscar el consenso del conjunto de las fuerzas, estás casi en la construcción de un poder hegemónico. Estamos hablando desde la interna del Partido Justicialista o del Movimiento Nacional Justicialista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bueno, sí, entonces lo que... No, decime. Entonces lo que tenés que generar es una mesa de consenso, para que todos los matices estén contenidos en la misma propuesta. Que es lo que creo que estamos trabajando todos hacia donde vamos. Por eso digo, me parece que esa no sería la mejor decisión. Después, Cristina puede ser una excelente candidata a gobernadora y también obviamente va a ser una excelente candidata a presidente. Y después las fuerzas internas definirán e irán acomodando las cargas para que todos estén acompañando y representados, ¿se entiende? Perfecto. Guillermo, como siempre, un placer hablar con vos. Esperamos tenerte alguna vez acá en piso. No sé qué te gusta desayunar, pero te lo conseguimos. Lo que vos digas, para que te vengas algún fin de semana acá a charlar más extendidamente con nosotros. Para mí va a ser un placer y mira, con un par de bizcochitos de grasa. ¿Son matero también? Sí, claro. Listo, más perfecto. que eso ya no me da, ya somos edades, viste, donde lo que comés te tenés que hacer. Cenamos con unos compañeros, arrancamos con unos choris y terminamos con un cerdito y hoy ya estoy pagando las consecuencias, ya estoy pagando. Así que me parece que lo mejor es unos bizcochitos de grasa, algo muy simple, unos mates, y lo arreglamos y vamos con mucho cariño, la verdad. Dale, te esperamos. Podemos entonces reflexionar en profundidad y lo que uno busca con esto es que emerja el conocimiento colectivo que entre todos tenemos que construir, porque el verdadero conocimiento es el que surge de la construcción consensuada entre todos y no la lucidez de uno. Entonces, me encanta que podamos reflexionar en estos términos y te deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Guillermo. Que tengas un buen fin de semana. Saludos a María. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, en La Mañana de Faquiza.